Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda la reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, región en disputa. El rey marroquí invitó a un diálogo fraternal y sincero al presidente argelino, cuyo país apoya al Frente Polisario. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades en Río de Janeiro publicaron los nombres de 99 de las víctimas mortales del mega operativo contra un grupo criminal esta semana en 2 favelas. Entre tanto, las calles de Río de Janeiro son escenario de protestas contra el actuar de las autoridades policiales y militares locales. Iniciamos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda la reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, región en disputa. En específico, la ONU votó a favor de la renovación de su misión para el referendo del Sáhara Occidental durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía marroquí. Tras conocerse la votación del Consejo, el rey Mohamed VI invitó a un diálogo fraternal y sincero al presidente argelino, país que apoya al Frente Polisario, y lo hizo en un discurso inédito que dirigió este viernes a la nación. En otro ámbito, la Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ampliamos a continuación. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe y que ahora se ha extendido al Pacífico. Trump justifica las muertes alegando que son parte de redes criminales y que se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Pero, aun si se tratara de narcotraficantes, organizaciones internacionales señalan que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza, por lo que Estados Unidos debería ser juzgado y sancionado, según Human Rights Watch. Los países latinoamericanos denunciaron esos ataques. Venezuela incluso preparó un plan en caso de que llegue un ataque directo a su territorio. Sin embargo, Nicolás Maduro ha pedido recientemente paz a Estados Unidos. Democrático. Not war. Not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Mientras que el presidente de Colombia lo ha visto como una agresión directa a la soberanía de la región. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela. Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que medios como The Wall Street Journal afirmaran que Washington se prepara para bombardear. Señor presidente, hay informes que indican que usted está considerando ataques dentro de Venezuela. ¿Es cierto? No. ¿Tomó usted alguna decisión al respecto? No, no es cierto. Vamos con información de la región latinoamericana. En Brasil, familiares de las más de 120 víctimas mortales del mega operativo de la policía y los militares en 2 favelas de Río de Janeiro salen a las calles para protestar contra la brutalidad y letalidad de la operación. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó el actuar de los efectivos, mientras el gobierno local justificó sus acciones supuestamente dirigidas contra el grupo criminal Comando Vermelho. Entre tanto, las autoridades locales publicaron parte de los nombres de los muertos en la operación. Previamente, nuestra corresponsal Valeria Zacone nos reportó sobre lo más reciente.
Bueno, mientras tanto son ya casi 99 los nombres que han sido divulgados y el verdadero kit de la cuestión que todo el mundo estaba esperando es cuántos de ellos realmente tenían una ligación con el Comando Vermelho y con el narcotráfico, porque esa siempre es la guerra de narrativa entre la policía y los civiles, los familiares de los muertos. La policía siempre habla de narcoterroristas y los civiles hablan de muertos inocentes, de personas que no tenían nada que ver. Pero bueno, los datos oficiales de la policía dicen que de estos 99 nombres, 78 tenían antecedentes penales y 42 eran fugitivos de la justicia. Otro dato importante, 39 eran de otros estados y esto es un dato que la policía intenta demostrar con él que Río de Janeiro se ha vuelto como el centro de operaciones de esta banda criminal del Comando Vermelho que opera ya a nivel nacional. Recordaréis hace unos años las ejecuciones masivas en las cárceles de la Amazonía se debían precisamente a la acción del Comando Vermelho que ya domina prácticamente territorios inmensos en muchos de los 27 estados de Brasil. Y mientras tanto, los vecinos de ambas favelas denuncian una gran crueldad de la policía y por esta razón han salido hoy a la calle en Peña, uno de los macrocomplejos de favela, escenario de este gran operativo, precisamente para pedir la prisión del gobernador Cláudio Castro y también sus dimisiones. Y esta protesta ha sido imitada en varias capitales de Brasil a lo largo del día. Hay muchas convocatorias en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o Brasilia. Y finalmente recordar que ayer hubo un momento también muy tenso frente al Instituto Médico Legal, donde había muchas madres de víctimas que esperaban noticias para poder reconocer el cuerpo. Hubo una manifestación de madres y la policía la dispersó usando gas pimienta, lo que ha enrarecido aún más el ambiente en una ciudad, Río de Janeiro, que todavía no se recupera de ese shock. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra como primer paso que el gobierno de España, a través de su canciller José Manuel Álvarez, reconociera que a lo largo de la historia compartida entre ambos países ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios mexicanos y que es justo reconocerlo y lamentarlo. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre nos amplía sobre el contexto de este tema. Frente al reconocimiento por parte del canciller español José Manuel Álvarez del dolor y la injusticia que causó el Reino de España a los pueblos originarios de México durante épocas de la conquista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el perdón engrandece a los gobiernos y a sus pueblos y no es para nada humillante. Al contrario, agregó reconocer la historia, y esto entre comillas, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a sus pueblos. Enfatizó que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año de la mujer indígena. La declaración, por cierto, por parte del ministro de Relaciones Exteriores de España se dio en el marco de una exposición dedicada justamente a la mujer indígena mexicana en España. Si bien las relaciones diplomáticas entre México y la nación ibérica no estaban rotas desde la exigencia de perdón que hiciera el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, Sheinbaum ahora reiteró que las palabras del canciller son un primer paso para el reconocimiento y el perdón. Dijo que, vuelvo y abro comillas, no tiene que haber reconciliación y le parece que el llevar esta exposición y esta primera declaración del canciller español lo que abre es un primer paso y tiene que continuar. Destacó la relación comercial y cultural entre ambas naciones. Al final de su intervención en la acostumbrada rueda de prensa mañanera, la presidenta mexicana enfatizó que el agravio hoy empezó a saldarse con el inicio de este discurso al hablar de lamentar la violencia del pasado. En el viejo continente, los ciudadanos de Serbia conmemoran el primer aniversario de la tragedia del Novi Sad con protestas. Miles de personas participan en una marcha que busca dirigirse desde la capital hasta la estación de trenes, en donde murieron 16 personas. El objetivo, pedir la renuncia del presidente Alexander Vučić y su gobierno, quienes, según los manifestantes, encarnan el sistema corrupto que permitió la caída de la marquesina sobre las personas. Diego Bassani nos cuenta todos los detalles.
Los jóvenes de Serbia no olvidan lo ocurrido en la estación de trenes de Novi Sad este jueves, en la víspera del primer aniversario de la caída de una marquesina en el edificio ferroviario que dejó 16 personas muertas. Se llevó a cabo la segunda jornada de una multitudinaria marcha que tiene como meta viajar desde Belgrado hasta el lugar de la tragedia para pronunciarse contra el gobierno de Aleksandar Vučić a raíz de las denuncias de corrupción que ponen la mira en el contrato de remodelaciones de la estación de trenes firmado por el Ejecutivo con varias empresas chinas. Llegaremos a Novi Sad y vamos a conmemorar el aniversario del derrumbe de la cubierta y veremos qué sucede después. Con este tipo de gobierno prácticamente no hay solución. Solo nos queda presionar. Tenemos que presionar porque el presidente de Serbia no se irá por su propia voluntad. No hay ninguna posibilidad y es aún más difícil que convoque elecciones. Así que solo nos queda presionar, presionar y presionar. Como consecuencia de lo ocurrido en Novi Sad, a lo largo del último año, un movimiento de indignación ciudadana protagonizado por los jóvenes ha protestado periódicamente pidiendo la renuncia del presidente y su gabinete y exhortando a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, la administración Vučić, de corte nacionalista, ha dejado claro que no convocará a elecciones anticipadas y ha indicado a las protestas de tener motivos enteramente políticos. En más información, en Medio Oriente, este viernes Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. En tanto, en el devastado enclave palestino crece el temor a que misiles israelíes que quedaron incrustados en edificios exploten en cualquier momento. Y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, Turquía anunció que el lunes será escenario de la reunión de países musulmanes para discutir precisamente el plan de Washington para Gaza. Hugo Caro Jiménez con todos los detalles. Denuncias de tortura en los cuerpos retornados a Gaza. Este viernes, Israel devolvió otros 30 cadáveres de palestinos al destruido enclave. Cuerpos que, según el Ministerio de Salud gazatí, mostraban claros signos de tortura como quemaduras y amputaciones. Un día después de que Hamas entregara los restos de 2 rehenes a Israel. Con esta devolución, 225 restos de palestinos han regresado a Gaza, mientras que aún permanecen en el enclave los cuerpos de 11 rehenes israelíes. Se trata del esfuerzo más reciente por mantener a flote el frágil alto el fuego. En otro frente de la guerra, el miedo crece entre los gazatíes por los artefactos explosivos sin detonar tras las embestidas israelíes, que representan un riesgo inminente para quienes vuelven a lo que queda de sus hogares y temen que los proyectiles los impacten, algo que ya ha ocurrido. Los restos del proyectil israelí explotaron junto a la casa, cerca de donde estaban los niños. La situación fue extremadamente difícil. Son niños. ¿Qué hicieron mal? Estaban jugando cuando explotaron los restos del proyectil israelí y su situación fue extremadamente difícil. Mientras, los rezagos del fuego israelí siguen afectando a otros territorios palestinos. También este viernes se llevó a cabo un funeral de un niño de 15 años que fue herido por una bala de Israel al este de Ramallah, según la agencia de noticias Wafa. Este es un niño que fue ejecutado como nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos, ejecutados a sangre fría, porque quienes no temen el castigo se comportan mal. El mundo debe tomar cartas en el asunto. De vuelta al destruido enclave, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dijo este viernes que el 83% de las tierras de cultivo de la franja quedaron dañadas por la ofensiva israelí. Finalizamos en Tanzania. Mientras la violencia postelectoral se apodera del país africano, Naciones Unidas insta al gobierno a que se abstenga de utilizar una fuerza desproporcionada contra los manifestantes. Esto se produce tras las declaraciones del jefe del ejército de Tanzania, que calificó a los manifestantes de criminales. Según la oposición, alrededor de 700 personas han muerto en los enfrentamientos, y este es el reporte. Vehículos quemados y manifestantes heridos. Las secuelas de los violentos enfrentamientos en Arusha, Tanzania, tras las polémicas elecciones presidenciales. Escenas similares se registran en otras ciudades importantes del país, donde los partidarios de la oposición denuncian el resultado de los comicios como una farsa. La ONU se muestra alarmada por la violencia que ha acompañado las elecciones. Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de utilizar fuerza innecesaria o desproporcionada, incluidas armas letales, contra los manifestantes y para que hagan todo lo posible por reducir las tensiones. El gobierno ha enviado tropas a Dar es Salaam como parte de los esfuerzos para restablecer el orden. La presidenta Samia Suluhu Hassan está acusada de socavar la democracia y llevar a cabo una campaña de represión. Su partido lleva en el poder desde la independencia del país.
Con uno de los principales líderes de la oposición en prisión y otro inhabilitado para presentarse a las elecciones, los críticos afirman que el resultado era previsible. El partido gobernante y su gobierno han descrito esto como unas elecciones, pero la mayoría de los tanzanos no lo ven así. Lo ven como una representación teatral para crear la ilusión de un proceso democrático, lo cual de hecho no es así. Los disturbios se han extendido incluso a la vecina Kenia, donde cientos de manifestantes cruzaron la frontera, levantaron barricadas en las carreteras y encendieron hogueras mientras arrancaban carteles de la presidenta Hassan. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.